Muy buenas noches a todos. Gracias por acompañarnos en este último tema de esta semana de gratitud. Y para iniciar, vamos a hacer una oración si son tan amables. Oremos. Querido Padre, gracias Señor porque ya es las horas, son las horas de tu día santo. Durante toda la semana hemos abierto tu palabra y hoy Señor haremos un resumen de que en estas fechas, aunque Jesús no nació, es la oportunidad para poder compartir a otros cuando el corazón está dispuesto. Por favor, acompáñanos con la presencia de tu Espíritu Santo. Permite, Señor, que al escudriñar, al leer, podamos aprender y vivir. Gracias, Señor, por tantas bondades y tantas misericordias. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. El día de hoy me gustaría con ustedes reflexionar en base a un tema importante. Hay un documento en relación con los adventistas y la Navidad. Voy a tratar de leer, acompañar, estudiar este primer documento y luego vamos a estudiar otro documento. Pero para iniciar, la pregunta es, ¿la Navidad es una celebración pagana? Vamos a ver algunos puntos de vista en el mundo cristiano. Miren, los ateos critican a los cristianos por utilizar una fiesta pagana para celebrar el nacimiento de Cristo. Los cristianos dicen que es una buena oportunidad evangelística para la iglesia. Algunos tratan de olvidar y cambiar el antes de Cristo y después de Cristo por antes de la era común y después de la era común, con la intención de quitar a Cristo. Los testigos de Jehová no creen en la Navidad. Entonces, de entre tantas cosas, ¿quién tiene la razón? Déjeme hablar un poquito de historia. En África, en el siglo III después de Cristo, en el año 284 después de Cristo, Diocleciano se convirtió en emperador. Bajo su gobierno, la iglesia cristiana primitiva sufrió la más dura persecución en su historia. Muchos cristianos, incluso algunos líderes de la iglesia, renunciaron a su fe en medio de la persecución. Más tarde, con la abdicación de Diocleciano, la persecución se detuvo en el oeste y los cristianos volvieron a una vida de paz y seguridad. Esto dejó un problema. Al final los cristianos, desde ser perseguidos, se les permitió comenzar de nuevo. Tenían en mente no mezclarse con cosas paganas. Entonces, a ellos se les llamó donatistas, por su líder Donato. Entonces, con eso en mente, celebran el nacimiento de Jesús el día 25 de diciembre y recordamos que eran especiales en no mezclar tradiciones paganas. Primer asunto, aquí es donde se toma la fecha en realidad, una fecha que sacan ellos como ya lo vimos anteriormente. Vamos a sacar algunas conjeturas. Algunos aducen que la Navidad tiene su origen en el solsticio de invierno, pero esa fecha es el 21 de diciembre y es el día más corto y la noche más larga, a veces cambia. Otros dicen que se debe a la fiesta de la Saturnalia, pero este festival es del 17 al 23 de diciembre. Había luces y regalos. Otros dicen que se refiere a la adoración del sol, citando a la fiesta del Sol Invictus, que el emperador Aureliano instituye el 25 de diciembre del 274 después de Cristo. Sin embargo, esta fiesta no era en adoración al sol, pues la fecha de esa festividad era el 9 y 28 de agosto, y en la época de Aureliano ya no se celebraba. Vamos a ver otras ideas. Otros piensan que era una fiesta a Mitra, como un invento romano, pero Mitra no estuvo asociado con solsticios o equinoccios hasta 100 años después. Aureliano entonces crea esta festividad para unir a su imperio y toma del nacimiento de Cristo, pues la fiesta del Sol de Invictus tomó fuerza del 354 al 362 después de Cristo. Fue hasta el siglo XVII y XVIII que los eruditos comienzan a aludir al 25 de diciembre como una copia pagana de algunas tradiciones. ¿Qué quiero decir? Que puede haber muchas cosas alrededor, pero ninguna cuadra con todas las teorías. Para los cristianos, la muerte de Jesús fue muy importante y no sabían qué calendario usar. Ya lo estudiamos. Por eso ellos fechan la muerte de Jesús el 25 de marzo y 9 meses después los lleva el 25 de diciembre. Para ellos, los judíos, era el momento de celebrar el nacimiento de un gran profeta. Ahora, vamos a poner en claro
que la historia nos señala que no es una fiesta pagana en sí misma, aunque tiene mucho que ver de mucho paganismo alrededor, mucho, mucho. Es un momento para unir un pueblo en una fecha errónea, porque Jesús tampoco nació en esa época. Pero ahora vamos a ver un punto de vista en relación con la iglesia acerca de esta festividad. Y vamos a ver algo también del árbol de Navidad. Por ejemplo, algunas personas toman el origen del árbol de Navidad y le dan un texto que fue un origen pagano. Vayan conmigo al libro de Jeremías si son tan amables. Jeremías capítulo 10, del versículo 2 al 5. Algunos creyentes toman este texto para decir que el árbol de Navidad es un árbol o es algo pagano, pero vamos a leer. Dice Jeremías capítulo 10, versículo 2 al 5, dice. Así dijo Jehová, no aprendáis el camino de las naciones, ni de las señales del cielo tengáis temor, aunque las naciones las teman. Entonces hablan de que ellos hacían culto a los astros, al sol, a la luna, a las estrellas, la fecha de los eclipses, equinoccios, en fin. Versículo 3. Porque las costumbres de los pueblos son vanidad, porque el leño del bosque cortaron, obra de manos de artífice con buril. Algunos dicen que aquí está el árbol de Navidad, pero en la Biblia no da evidencia porque lo cortan y lo comienzan a tallar, lo comienzan a labrar. Versículo 4 dice, con plata y oro lo adornan, con clavos y martillo lo afirman para que no se mueva. Derechos están como palmera y no hablan. Son llevados porque no pueden andar. No tengáis temor de ellos porque ni pueden hacer mal ni para hacer bien tienen poder. Entonces, es una clara referencia a los ídolos, pero no a un árbol en sí mismo. En la antigüedad creían que el aceite de pino tenía propiedades medicinales y traía sanidad. Entonces, en la antigüedad deseaban tener un árbol en cada casa por esa razón. Algunos dicen que es de una tradición germana, pero vamos a ver entonces ahora sí el documento. Celebración bajo ciertas condiciones. El documento se llama Declaraciones de Elena de White en relación con la observancia de la Navidad y los regalos de la fiesta. Vamos a ver algunas ciertas condiciones, en realidad, cómo deberíamos ver estas festividades. ¿Cómo lo veríamos? Jesús no nació, entonces, ¿cómo deberíamos hacerlo? Primero, número uno, Hogar Cristiano en su mayoría viene estas citas. Dice, número uno, estas fechas son para honrar y glorificar a Dios. Miren lo que dice. El mundo dedica las fiestas a la frivolidad, al despilfarro, la glotonería y la ostentación. En ocasión de las próximas fiestas de Navidad y Año Nuevo, se desperdiciarán miles de dólares en placeres inútiles. Pero es privilegio nuestro apartarnos de las costumbres y prácticas de esta época de degeneración y en vez de gastar recursos simplemente para satisfacer el apetito y comprar inútiles adornos o prendas de vestir, podemos hacer de las próximas fiestas una ocasión de honrar y glorificar a Dios. Sí, ella relata que el problema más grande de nosotros es que nosotros llegamos a extremos. Uno, gastar, gastar, despilfarrar, despilfarrar, y el otro, no hacer nada, encerrarse. Y vamos a ver lo que dice ella en relación con ello. Entonces, un equilibrio. Creo que el propósito es para honrar y glorificar a Dios. Número dos, ¿cuál es la situación en la Navidad? Porque debe haber recursos de gratitud. Ella sigue diciendo, en vista de que el 25 de diciembre se observa para conmemorar el nacimiento de Cristo, y en vista de que por el precepto y por el ejemplo se ha enseñado a los niños que es en verdad un día de alegría y regocijo, os resultará difícil pasar por alto esa fecha sin dedicarle cierta atención. Es posible valerse de ella con un buen propósito, en vez de ser ahogado y prohibido arbitrariamente. El deseo de divertirse debe ser controlado y dirigido por esfuerzos esmerados de parte de los padres. Su deseo de hacer regalos puede ser desviado por cauces puros y santos a fin de que beneficie a nuestros semejantes al suplir la tesorería con recursos para la grandiosa obra que Cristo vino a hacer en este mundo. Entonces, la primera situación, ella dice, el 25 de diciembre, en lugar de que se conmemore ese momento en que el mundo lo haga conmemorar el nacimiento de Cristo, nosotros debemos no prohibir, dice. No debiéramos porque la situación traería dolor y tristeza. El hecho de prohibir las cosas, pero debiésemos nosotros tener dice, un momento controlado y dirigido. Es decir, hacer lo correcto
contraer los recursos de gratitud al Señor. Y fíjense que causa mucho mal tener esos extremos, esos extremos. Número tres, regalos con beneficio de evangelismo. Sigue diciendo el Hogar Cristiano. Se acerca la época de las fiestas con su intercambio de regalos. Y tanto los jóvenes como los adultos consideran atentamente que pueden dar a sus amigos en señal de afectuoso recuerdo. Por insignificantes que sean los regalos, es agradable recibirlos de aquellos a quienes amamos. Constituye una demostración de que no nos han olvidado y parecen estrechar un poco más los lazos que nos unen con ellos. Está bien que nos otorguemos unos a otros pruebas de cariño y aprecio con tal que no olvidemos a Dios, nuestro mejor amigo. Debemos hacer regalos que sean de verdadero beneficio para quienes los reciban. Beneficio. Yo recomendaría libros que ayuden a comprender la palabra de Dios o que acrecienten nuestro amor por sus preceptos. Proveamos algo que leer para las largas veladas de invierno. Entonces, la idea de los regalos con un beneficio evangelístico, un beneficio espiritual, no con una satisfacción propia. Número cuatro, el árbol con ramas de gratitud. Dice ella, agradaría mucho a Dios que cada iglesia tuviese un árbol de Navidad. Interesante. Ella no dice, me agradaría a mí. Ella dice, le agradaría a Dios que hubiera en cada iglesia un árbol de Navidad. Pero ¿cuál es la diferencia? Del cual colgasen ofrendas grandes y pequeñas para esas casas de culto. Ujú. Desde aquel tiempo se tenía claro la ofrenda de gratitud y ofrendas grandes y pequeñas. Nos han llegado cartas en las cuales se preguntaba, ¿tendremos un árbol de Navidad? ¿No seremos en tal caso como el mundo? Contestamos, podéis obrar como lo hace el mundo, si estáis dispuestos a ello, o actuar en forma tan diferente como sea posible de la seguida por el mundo. El elegir un árbol fragante y colocarlo en nuestras iglesias no entraña pecado, sino que éste estriba en el motivo que hace obrar y en el uso que se le dé a los regalos puestos en el árbol. El árbol puede ser tan alto y sus ramas tan extensas como convenga la ocasión, con tal que sus ramas estén cargadas con los frutos de oro y plata de vuestra beneficencia, y las ofrezcáis a Dios como regalo de Navidad. Sean vuestros donativos santificados por la oración. Entonces, aquí la situación es que si nosotros llegamos a extremos, corremos el grave peligro de poder desviar el verdadero motivo. Dice, debería haber un árbol de Navidad en cada iglesia donde colgaran ofrendas de gratitud. Eso no entraña pecado, pero los extremos causan mucho daño y ojalá que nosotros en nuestras iglesias en algún momento hagamos el consejo de la forma correcta, porque no es la intención de despilfarrar. Esa no es la intención. Miren, hace unos años, en el sureste mexicano, yo iba en aquel entonces era mi novia, y entonces le pregunté a un hermano, porque yo veía que sus hijos se sentaban en la iglesia y estaban bien portaditos, no hablaban, no se movían, ni al baño salían. Y yo le dije, le digo, oiga, hermano, ¿cómo le hace usted? Yo veo que sus hijos se portan muy bien en la iglesia. ¿Cuál es su secreto? Le digo, algún día voy a tener hijos y yo quiero saber. Y entonces el hermano me dice, es que ellos saben comportarse en el templo. Sí, 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 pero ¿qué hace usted? ¿Cómo los educa para que ellos estén tranquilitos? Y entonces me dice, mis hijos saben que si se portan mal en la iglesia no van a comer 1 o 2 días. Y yo le dije, oiga, eso está mal. Y me dice, no, le digo, por sí, claro que está mal, porque esto es un derecho de los niños. Me dice, no, 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 ellos saben que si se portan mal, que si hablan o salen al baño, no van a comer 1 o 2 días. Y yo le dije, eso está muy mal, porque el día en que sus hijos crezcan, van a aborrecer a la iglesia. Y entonces él me dijo, no, yo sé lo que hago. Pasaron los años. Me casé, tuvimos hijos y le dije a mi esposa, vamos a ese lugar donde conocimos a esas personas. Y me dio la curiosidad de buscar a este hombre. Y lo buscamos, lo encontré. Después de muchos años, muchos años. Y entonces le pregunté, ¿cómo está? Bien, todo bien. Y le pregunté, ¿y sus hijos? Y me dice, ninguno está en la iglesia. Los dos han rechazado a Dios y las cosas de Dios. Y él se acordó y me dijo, tenías razón. Hermanos,
Los extremos causan mucho daño, y debiésemos tener equilibrio. A veces el equilibrio es llegar a ser el consejo. ¿Por qué? Porque el otro extremo, el extremo uno es nada, nada malo, Navidad es del diablo, es Satán Claus. Pero la cuestión es que ninguna de esas fiestas paganas concurre con ese día. Y Jesús no nació en esa época, pero es la oportunidad. Ahora, en relación con las ofrendas, sigue diciendo en favor de los desamparados, las fiestas de Navidad y Año Nuevo pueden y deben celebrarse en favor de los desamparados. Esta es la razón. No complacencia propia, no entre nosotros. Lo ideal es que la iglesia salga a algún lugar, a una colonia donde la gente tiene necesidad y les hablemos del amor de Dios, porque ese es el amor de Dios práctico. Dios es glorificado cuando damos para ayudar a los que han de sustentar familias numerosas. No adopten los padres la conclusión de que un árbol de Navidad puesto en la iglesia para distraer a los alumnos de la escuela sabática es un pecado, dice ella, porque es posible hacer de él una gran bendición. Dirigir la atención de esos alumnos hacia fines benévolos. Los más ricos también debieran manifestar interés y dar regalos y ofrendas proporcionales a los recursos que Dios les confió. Sí, ojalá que en los libros del cielo se hagan acerca de la Navidad anotaciones cual no se las vio por causa de los donativos que se ofrezcan para sostener la obra de Dios y el fortalecimiento de su reino. Miren qué cita tan extraordinaria. Dice, pueden y deben celebrarse en favor de los desamparados las fiestas de Navidad y Año Nuevo. Y debería haber en proporción con lo que Dios nos ha dado. Y luego dice, debiesen darse para las ofrendas, para sostener la obra y fortalecer el reino de Dios. Pero lo interesante es que dice que va a haber anotaciones en los libros del cielo por lo que hagamos en Navidad. Qué interesante. Número 6. Donativos para los pobres. Al terminar el largo viaje, dice ella, que me trajo del este, llegué a casa a tiempo para pasar la víspera del Año Nuevo en Hillsborough. El salón de actos del colegio había sido preparado para una reunión de la escuela sabática. Se habían ordenado con buen gusto guirnaldas de ciprés, hojas otoñales, ramas de coníferos y flores. Una gran campana formada con ramas de pino colgaba del arco de entrada al salón. El árbol estaba bien cargado de donativos que iban a emplearse para beneficio de los pobres y para contribuir a la compra de una campana. En esa ocasión, nada se dijo ni se hizo que hubiese de cargar la conciencia de nadie. Algunos me dijeron, hermana White, ¿qué piensa usted de esto? ¿Concuerda con nuestra fe? Les contesto, concuerda con mi fe. Qué interesante. Cargado de donativos para los pobres, para ayudar a las situaciones de la iglesia. Interesante. Miren, hace unos años atrás me abordó una persona después de hablar un tema así y me dijo, no, es que estas son fechas del diablo y esto y lo otro. Y le dije, hermano, pues la evidencia bíblica y la evidencia del Espíritu de Profecía en lo que creemos no dice eso. Y aunque Jesús no nació, es la oportunidad y debiésemos tomarla. Entonces le hice la pregunta, el incómodo me dijo, es que no, eso es del diablo. Y le pregunté, ¿y sus hijos? ¿Y su familia? Ninguno está en la iglesia. Por su actitud tan cerrada, su actitud, nadie quiere saber de Dios. Equilibrio, equilibrio. Número 7, no conjeturas. Se dice que el 25 de diciembre es el día en que nació Jesucristo, y la observancia de ese día se ha hecho costumbre popular. Sin embargo, no hay seguridad de que estemos celebrando el día preciso en que nació nuestro Salvador. La historia no nos da pruebas ciertas de ello. La Biblia no señala la fecha exacta. Miren por qué. Si el Señor hubiese considerado tal conocimiento como esencial para nuestra salvación, habría hablado de ello por sus profetas y apóstoles, a fin de dejarnos enterados de todo el asunto. Por lo tanto, el silencio de las Escrituras al respecto nos parece evidencia de que nos fue ocultado con el más sabio de los propósitos. Sí,
porque aquí en nuestro mundo la gente considera más importantes cosas que no tienen tanta relevancia como lo que realmente importa. Por eso encontramos que nadie supo dónde había muerto Moisés, porque si no hubiesen hecho un monumento y nadie se hubiese ido. Por eso es que no sabemos ciertas cosas como la venida del Mesías, del Maestro, de Jesucristo, por la misma razón. Entonces, no saquemos conjeturas. No nació, sabemos eso, pero debiésemos nosotros tener nuestra mente en el plan de salvación. Ese debería ser nuestro pensamiento y debería ser nuestra acción. Número 8. Honora su salvación. Dios ocultó el día preciso en que nació Cristo a fin de que ese día no recibiese el honor que debía darse a Cristo como redentor del mundo. Y el único que debía ser recibido y en quien se debía confiar por ser el único capaz de salvar hasta lo sumo a todos los que se allegan a Él, la adoración del alma debe tributarse a Jesús como Hijo del Dios infinito. Importante. Saben que en nuestro mundo, en todo el mundo, celebran ciertos días de personajes que creen importantes, pero se olvida lo más importante, a Jesús. Número 9. También ella habla de los regalos al Señor. Miren, miren, hay dos declaraciones interesantes. Ella dice, que no haya una preocupación ambiciosa y desmedida por comprar regalos para Navidad y Año Nuevo. Los pequeños regalos para los niños pueden no estar fuera de lugar, pero el pueblo del Señor no debiera gastar su dinero en comprar regalos costosos. No debiera. He dicho a mi familia y a mis amistades que mi deseo es que nadie me haga un regalo de cumpleaños o de Navidad, a menos que sea con el permiso de transferirlo a la tesorería del Señor para ser asignado al establecimiento de las misiones. Ujú. Y no sé, pasa que cuando algo sucede, por ejemplo, en la familia, si uno de los hijos gradúa, nosotros damos una ofrenda de gratitud. Si uno de los hijos cumple años, gracias a Dios, una ofrenda de gratitud. Nosotros estamos acostumbrados. Ella dice, nosotros debiésemos reconocer las bondades a quien lo merece, al Señor, en todas sus actividades y todas sus cosas. Ahora, en relación con ello, hay en este mismo documento algunos consejos. Esto es un documento a nivel mundial. Primer consejo, es difícil pasar por alto, entonces es posible valerse de este día con un buen propósito. Se debe dirigir la atención y las ofrendas hacia Dios es su causa y la salvación de las almas. Deseos de hacer regalos pueden ser desviados por causas puras y santas a fin de que beneficie a nuestros semejantes. Primer consejo, no es difícil pasarlo por alto. Número 2. Sustituir con placeres inocentes los entretenimientos pecaminosos. Que se provean placeres inocentes que no tienten o corrompan la moral. No puede pedirse que los jóvenes sean tan sedados y serios como los demás edad. No aprisionen a los jóvenes con reglas y restricciones rígidas que los lleve a sentirse oprimidos y los quebrante. Pero tener el hecho de que no somos del mundo, ni tampoco debemos pensar y celebrar como el mundo lo hace. Siguiente, dice esta cita. Eh, ¿Cuántos padres están lamentando el hecho de que no pueden mantener a sus hijos en el hogar, que no tienen amor por el hogar? A una edad temprana tienen deseo por la compañía de extraños y tan pronto como son lo suficientemente grandes, se apartan de lo que les parece que es una atadura y una restricción irrazonable. Y no harán caso de los ruegos de su madre ni los consejos de su padre. La investigación revelaría generalmente que el pecado yace a la puerta de los padres. No hicieron del hogar lo que debería ser atractivo, placentero, brillante con el sol de palabras amables, miradas agradables y amor verdadero. Ahora, en relación con el árbol, ya leímos algunas citas, pero vamos a ver estas conjeturas, estos consejos. El árbol. Es posible hacer de una gran bendición con un árbol de Navidad. Dirigir la atención no al árbol, sino a los fines benévolos. Por ciertas mentes y caracteres, dichas ocasiones resultan altamente benéficas. El árbol no debe ser el objeto o el enfoque de nuestras reuniones. Siguiente consejo. Todos tengan la sabiduría para hacer de esta una ocasión preciosa. Que los miembros se unan en idear formas y medios para mostrar verdadero respeto a Jesús al traer los donativos, las ofrendas a la iglesia. Que en cada iglesia vuestras pequeñas ofrendas sean puestas en vuestro árbol de Navidad. Que el precioso emblema siempre verde sugiera la santa obra de Dios y su beneplácito para con nosotros. Que el árbol sea cargado con fruto rico, puro y santo y aceptable a Dios. ¿Por qué no tener una Navidad tal como el cielo puede aprobar? Saben que en alguna cierta iglesia, en cierto distrito, cuando llegamos decían, no, esto es satánico. Empezamos a estudiar lo que dice la Biblia, Espíritu y Profecía, y les dije, ¿por qué no hacemos realmente?
¿Por qué tenemos que privarnos de algo que nos da un consejo, tanto la Biblia como el Espíritu y Profecía, y hagamos lo correcto? Esa Navidad fue extraordinaria, porque preparamos algo para compartir a la gente. En el árbol de Navidad colgaban las ofrendas de gratitud y abajo había decenas y decenas de despensa de comida para llevar a la gente en necesidad. Fuimos a una colonia, el gobierno nos ayudó, hicimos tamalitos, hicimos conciertos, un buen tema y mucha gente conoció de Dios, mucha gente decidió estudiar la palabra de Cristo allí. La gente, el gobierno nos dijo, oigan, ustedes son distintos. Sí, porque seguimos el consejo. Nos han llegado cartas en las cuales se preguntaba, ¿tendremos un árbol? ¿No seremos como el mundo? Ella dice, no, si ustedes están dispuestos a no ser como el mundo. Entonces, la línea está muy delgada, hermanos, entre hacer como el mundo y hacer lo que Dios dice. Y qué mejor el consejo, hagamos lo que Dios dice. Ahora, dirijan la corriente hacia el cielo. Dice, que en Navidad hagamos un esfuerzo especial para venir delante del Señor con regalos y ofrendas de gratitud por el don de Jesucristo. Que vuestras habilidades y capacidades sean empleadas para hacer de la Navidad una de intenso interés, prestando vuestra atención al Dios del cielo con ofrendas voluntarias y de gratitud. En otro lugar, también sucedía que como no pasaba nada en las iglesias, todo mundo se iba de vacaciones y todo mundo se iba a otros lugares donde hacían algo. Y cuando empezamos a hacer, la gente comenzó a decir, ¿para qué vamos a otros lugares si aquí podemos tener algo lindo, convivir, compartir, traer nuestra ofrenda de gratitud? ¿No será que nos pasa lo mismo a nuestro distrito? Regalos navideños. No condeno por completo la práctica de hacer regalos, dice, porque tenemos que traer primero ofrendas a Dios. Está bien que nos otorguemos, ¿verdad? Con aprecio y cariño, pero primero a nuestro Dios, que es nuestro mejor amigo. Y tendremos un beneficio finalmente que ayude. ¿Cuáles son los regalos que ella recomienda? Publicaciones cristianas, Biblias, etcétera. Muchas cosas que pueden ayudar al encuentro con Jesús. Hace unos días una hermana me dice, pastor, yo quiero pedir ciertos libros para obsequiar. ¿Me recomienda algunos? Sí, le recomiendo para obsequiar en esta Navidad a su familia, a sus empleados. Le recomiendo este. Qué interesante, qué interesante. Probablemente regalos que van a servir para la salvación. Sigue esta cita, dice, podéis enseñar una lección a vuestros hijos al explicarle vuestros motivos por hacer cambios con respecto al valor de sus regalos y decirles que os convencisteis de que si solíais considerar su placer antes que la gloria de Dios, decirles que pensabais más en vuestro propio placer y en la satisfacción de ellos que en el progreso de la causa de Dios, a la cual descuidabais para manteneros en armonía con las costumbres y las tradiciones del mundo, haciendo regalos a quienes no los necesitaban. Como los antiguos magos, podéis ofrecer a Dios vuestros mejores regalos y demostrarle por vuestras ofrendas que apreciáis el don que hizo un mundo pecaminoso. Encauzad los pensamientos de vuestros hijos en una nueva dirección, que los haga altruistas al incitarlos a presentar ofrendas a Dios por el don de su Hijo unigénito. Qué bien haríamos, hermanos, en poder practicar. Seguir el ejemplo de Cristo. Dice, el día de Navidad, recordativo precioso del sacrificio hecho en favor del hombre, no debe ser empleado en la glotonería y la complacencia egoísta, exaltando así a la criatura por sobre el Creador. Es placentero, hermanos, y gratificante intercambiar regalos, pero no hay un objetivo más glorioso y noble para dar nuestros medios y así hacer el bien al arrojar luz sobre la senda de otros. ¿No es mejor? Claro, claro. Tradición. Para algunos el Día de Acción de Gracias es una tradición positiva y no dicen nada y se celebra mucho en Estados Unidos. El Ramadán para los musulmanes es la tradición como ayuno más importante. Para los judíos es el Yom Kippur, muy importante, o también la Pascua. A veces nosotros vemos que hay cosas que el mundo celebra. Si nosotros realmente dijéramos, no queremos nada ver con los paganos, entonces no le llame jueves al jueves, porque viene por el Júpiter, y no le llame viernes porque viene de Venus, en fin, ni al lunes luna, porque todo tiene que ver con un trasfondo de este mundo. Nuestro calendario solar ni siquiera es bíblico, pero la situación es que nosotros debemos ser conscientes del mundo en que vivimos, no compararnos con el mundo, pero hacer lo mejor posible en donde vivimos. Entonces, déjenme concluir con ciertas propuestas. Número uno, recordar esta fecha prescindiendo de elementos no bíblicos. Sí, nosotros debiésemos contemplar
esta fecha en la cuestión, en el lugar que corresponde, cierto, pero debemos aprovecharla. La gente viene de vacaciones, se reúnen en familias, están dispuestos. Ojalá que en las iglesias esa fecha, el 24 de diciembre, tengamos un programa, tengamos algo especial donde la gente en lugar de ir a comer y hacer complacencia propia, vaya o vayamos a un lugar a compartir o venga a meditar o demos un mensaje en un momento especial. Importante. El hecho es de tener claridad. Otro, no son reyes magos, son magos o sabios, no son ni reyes, pero tener claridad y hablar con evidencias bíblicas. Evitar el consumismo. No se trata de fiesta, 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 fiesta. Se trata de dar, de servir, traer nuestra ofrenda de gratitud a la iglesia. Promover la solidaridad. Es un buen momento familiar, entre hermanos, entre vecinos, en fin. Preparar regalos preferentemente para los necesitados. Yo pido a Dios que ojalá próximo año nuestras iglesias tengan un árbol de Navidad donde cuelguen las ofrendas de gratitud y abajo haya despensas para llevar a la gente con necesidad y tengamos un programa como Dios quiere que tengamos para predicar su palabra en estas fechas. No concibamos estas fechas como algo litúrgico. No. Y es por ello que debemos reflexionar en el nacimiento de Jesús en cualquier época del año, ¿no? No se extrañen de que de pronto en marzo o en junio estemos cantando Noche de paz, noche de amor. No debería haber ningún problema, porque entonces nosotros estamos centrando una fecha en una fecha errónea de un evento que no debió haber sucedido allí. Pero reflexionemos en cualquier época del año, en cualquier época del año. Hermanos, yo creo que el consejo es claro y es muy oportuno. Creo que como iglesia tenemos la evidencia completa con la intención de tener claridad, hermanos, en lo que Dios quiere de nosotros. Esta iglesia tiene un conocimiento vasto. Sí, hermanos, tiene un conocimiento claro. Nosotros tenemos la dirección de la luz mayor, que es la palabra, y la luz menor, que es el don profético. Y creo que debemos considerarlo, hermanos. Creo que esta semana aprendimos muchas cosas y me gustaría llevarlos a una reflexión mayor todavía. Déjenme ponerles un video como lo hemos hecho en la semana, con la intención de que también avancemos y entendamos que es mejor confiar en aquel que nos va a sostener y que nos va a llevar a un mejor puerto. Juan, quédate jugando aquí, ¿está bien? Ok. Hijo, ya regreso, ¿ok? Quédate ahí. Oye, vamos ya. Que es hora ya para el próximo trabajo. Sí, sí, vamos.
al río? ¿Qué tú haces? Tírate, lánzate. Ayúdame, papá. Mira eso. ¿Qué hace ese chiquito del río? Papá, ayúdame. Mira, va a ir ese niño que hace el río. Oh, no. Papá, Llama emergencia. Llama a emergencia. ¿Qué hace ese niño en el río? papá. ¿Qué está pasando? Papá, ayúdame. ¿Qué es ese niño ahí? Pero que sigue arriba. No, por favor, no te muevas, ten cuidado, ya vamos a los bomberos, no te muevas. Papá, ayúdame. Papá, ayúdame. Lánzate. No, papá. Hijo. Tranquilo. Sáltate de ahí, estoy aquí. Tranquilo. Estoy aquí. Saben que a veces Dios en la vida así nos trata. Parece que no hay solución y que todo está perdido, pero si seguimos las indicaciones de nuestro Padre, lánzate. Y llegaremos al punto y al grado de conocerlo también en la Biblia, en el don profético, que no tendremos temor a seguir sus indicaciones. Hermanos, volvamos a Dios, que Dios se volverá a nosotros. Esta es la vida en la cual Dios nos está probando si creemos en Él. Y si creemos en Él en lo poco, en lo mucho nos pondrá. Agradezcamos a Dios. Y la mejor forma no solo es en gratitud con la gente que nos ama. Gracias por la gente que amamos, por la gente que nos rodea. No solo llevar nuestra ofrenda de gratitud, sino hacer la voluntad de nuestro Dios. Vamos a orar. Gracias, Señor. Muchas gracias por tantas cosas. Y tú has dicho en tu palabra que si te amamos, hagamos tu voluntad. Pero no porque seas un Dios implacable, sino porque sabes muy bien que si hacemos lo que tú dices, nos irá bien en esta vida. Por favor, enséñanos a ser humildes. Enséñanos a ser nobles de corazón y seguir tus pasos donde quiera que vas. Señor, hemos estudiado en tu palabra. Ella es la luz mayor. Hemos estudiado en la luz menor. Señor, queremos hacer tu voluntad, porque siempre será lo mejor. Bendice, Señor, a tu iglesia, porque a partir de mañana en las iglesias estaremos recibiendo ofrendas de gratitud que van a servir para el crecimiento de tu causa, proyectos de predicación, construcciones de templos. Señor, también permite que en estas fechas en casa donde nos encontremos podamos recordarnos no nada más de la iglesia, sino también de ti, de hablarles a otros, también de aquella gente que tiene necesidad, que podamos ser de bendición tus manos, tus pies, tus ojos, tu voz. Señor, gracias. No hay palabras para decirte gracias. Muchas gracias. Gracias, Señor. Aquí está tu pueblo, el que siempre reconoce el pasado, las bondades de su Rey. Gracias, Señor. Oramos en el nombre de Jesús. Amén.